Proverbios. Ahora bien, tanta información que conlleva ese libro, es difícil poder cubrirlo todo, por lo que vamos a estar estudiando hoy precisamente solamente el capítulo 2 del libro de Proverbios. Vamos a tener una especie de estudio acerca de lo que Salomón escribe en ese himno, en ese capítulo, y lo que trata de aconsejar a su hijo, porque básicamente eso es lo que consiste el libro. El libro consiste en una conversación de padre a hijo, de predicador, si se puede decir, a los miembros de la iglesia, esa relación que hay entre poder darle esa confianza de que en base a las experiencias que se han tenido, se pueda dar una mejor relación, se pueda dar una mejor acción, un mejor consejo hacia cómo evitar errores en los que se ha caído. Y es que para nosotros la palabra proverbio en español es una palabra muy simple. Para nosotros es un refrán, es una frase, una sentencia, un adagio, como lo define el diccionario de la lengua española. Sin embargo, para los hebreos llevaba más peso esta palabra. ¿Por qué? Porque para el hebreo lo que quería decir era instruir sobre lo que es bueno y recto en toda la vida diaria. Por eso que más que un simple refrán es un consejo, es una enseñanza de ¿por qué te digo que no hagas esto? Es por tu bien. ¿Y por qué te pido que hagas esto? También es por tu bien. Presentar el tema de que no hay verdadera sabiduría aparte de la fe en el único Dios. Y es que el mundo está lleno de sabiduría, si podemos hacerlo ver. Científicos quieren demostrar cosas que no tienen pruebas para demostrarlas. Tratan de hacernos saber acerca de la evolución. Tratan de hacernos saber acerca de cosas que ellos dicen que la Tierra tiene tantos millones de años, más en un mes dicen que tiene otros millones de años más, y en el mes siguiente quizás nos dicen, no, estábamos falsos, es menos el tiempo. El detalle es que ninguno de ellos, por más sabiduría que tenga, puede darnos el número exacto de años que tiene la Tierra. Solamente Dios. Y Dios decidió no complicárnoslo, porque por eso en el libro de Génesis nos dice, en el principio creó Dios la tierra y los cielos. Nos hace saber simple y sencillamente, yo lo creé. Eso es suficiente, eso les debe de bastar para seguir adelante. Pero precisamente el rey Salomón, siendo hijo de David, y la semana pasada que hablamos sobre los salmos, el rey Salomón, cuando empezó su reinado, simplemente hizo una solicitud a Dios. Algunos habrán ido buscando riquezas, poder, mujeres. Sin embargo, Salomón hizo una simple solicitud, que Dios le diera sabiduría para poder tomar las decisiones correctas. Y precisamente leemos en 1 Reyes 4:29 y luego en el versículo 32 que dice, dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. En las próximas semanas estaremos hablando acerca del cantar de cantares, pero hoy estamos enfocados en los proverbios. ¿Cómo inicia este hombre este libro? Nos hace saber algo importantísimo, porque en el versículo 7, capítulo 1 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No se trata de terror, como alguna gente trata de interpretar el término temor. Se trata de esa reverencia, ese respeto hacia Dios. ¿Dónde empieza mi sabiduría? En darle la reverencia a Dios que Él merece. Y vamos a ir viendo poco a poco en esta mañana esos puntos. Aquellas personas necias, insensatas, que no piensan, que están locos, si se puede decir, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este mundo es lo que hace cada día. Cada día se aparta más de la palabra de Dios para hacer lo que a Él le parece que está bien. Países en el que el aborto es la cosa normal de cada día. Países en que no importa si soy hombre y nací hombre, quiero ser mujer y me identifico como mujer, puedo hacerlo. El país trata de mostrar lo que a mí me guste y se aparta de lo que a Dios le gusta. Y el detalle, como hablamos en la clase de la mañana, es que si yo quiero recibir ese descanso prometido, si yo quiero llegar a ese lugar que Dios ha prometido, tengo que basarme en lo que Él espera de mí y hacer lo que Él espera de mí. Es por eso que necesitamos de la sabiduría de Dios, una sabiduría que solamente encontramos en su palabra y que vamos a dedicar 3 puntos esta mañana en nuestra discusión.
Vamos a hablar en primer lugar de cómo Dios nos enseña a cómo caminar con Él. Vamos a ver cómo en este mismo capítulo 2 de Proverbios nos alerta a no caminar con aquellos que andan en lo injusto. Y cómo nos exhorta a realmente caminar no solamente con los que son justos, sino como alguien que es justo, alguien que ha hecho la voluntad de Dios. Y vamos a estar estudiando eso poco a poco, vamos a ir pasaje por pasaje de este capítulo, viendo este detalle. Primer punto, la sabiduría caminando con Dios. De allí que vamos a estar leyendo Proverbios 2, 1 al 9. Empieza sus palabras diciendo, hijo mío, haciendo ver esa relación. Y es que qué padre le desea mal a su hijo. Aquí tenemos al hermano Luis, ¿qué de mal le puede desear a esas niñas? Ninguno. Él desea lo mejor para ellas. Y en esto quizás es donde la humanidad se está equivocando hoy en día, porque tratamos de enfocarnos tanto en lo secular, tratamos de enfocarnos más en que mi hija no le falte comida, no le falte esto, no le falte. Pero ciertamente es necesario que proveamos para nuestra familia. Pero ¿cuál es el detalle? Malacostumbro a mis hijos a que quieran comer comida que quizás no es necesaria porque es demasiado cara. Meterlos en escuelas privadas porque necesito que sea alguien de bien en el futuro. Necesito que sea una persona que sea doctor, arquitecto, abogado, tantas cosas que se enfoca el mundo hoy en día, que conocemos personas a través de nuestras vidas que nos dicen, ya él está en la escuela de fútbol, de karate, tantas cosas que agobiamos a nuestros hijos en eso, que se nos olvida darle lo más importante, que es la palabra de Dios. Se nos olvida adiestrar a nuestros niños a que tengan ese deseo de venir cada domingo a la clase bíblica, que en la casa estén buscando la Biblia, que lean, que compartamos, que tengamos devocionales en nuestros hogares. Salomón empieza con esas palabras, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardarás dentro de ti. No es como cuando agarramos la Biblia, la ponemos en la mesa porque ya terminó el servicio, ya llegué a mi casa y puse la Biblia allí. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, llevarla allí y enseñarle a nuestros hijos que ese es el lugar donde tienen que ponerla, que puedan recordar lo que Dios enseña y lo que espera de nosotros. De esta manera empieza este capítulo, Salomón el sabio. Continúa versículos 2 al 3 porque dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Tenemos que escuchar, hermanos, tenemos que meditar y comprender lo que estamos escuchando. ¿Cómo es de fácil aprenderse el último éxito del reggaetón? Pero me cuesta aprenderme un himno de la iglesia. ¿Cómo saberse los bochinches de la política? Más cómo me cuesta memorizarme un versículo de la Biblia. No estoy prestando, no estoy siendo atento o poniendo mi oído a la sabiduría de Dios. No estoy buscando seguir su palabra por encima de lo que el mundo ofrece. Si inclinas tu corazón, que es tu mente, a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. ¿Buscamos hacer lo que Dios espera de nosotros o buscamos hacer lo que se nos antoja? Es lo que Salomón le está haciendo saber en este caso a su hijo en base a lo que estamos leyendo. Es lo que Dios está haciendo saber a sus hijos en base a la situación en la que estamos viviendo. ¿Dónde está nuestro objetivo? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Tiene que ser en buscar hacer la voluntad de Dios. Continúa, nos hace saber versículos 4 o 5, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. No sé cómo se llama el programa de televisión, pero algunas veces he visto que van a estos hangares o a estos almacenajes, personas que compran un almacenaje que está viejo, que nadie más ha vuelto a reclamar. ¿Y qué es lo que hacen allí? Compran eso por alguna cantidad esperando encontrar un tesoro. Qué sé yo, invierten $1,000 esperando buscar quizás algo que vale $20,000. ¿Por qué? Porque son tesoros para ellos, son cosas valiosas para ellos. De esa misma manera, alguna persona que tal vez trabaja 2 o 3 turnos, con tal de tener más dinero del que necesita. Conocemos médicos que trabajan en el seguro, médicos que en sí mismos tienen su propia clínica privada y que aparte de eso, incluso, tratan de buscar un tercer turno en algún hospital para obtener más dinero. No necesariamente estamos hablando de la plata desde el modo de dinero, pero estamos tratando de ver en el sentido de que hay personas que se enfocan tanto en lo que pueden obtener de este mundo, que se apartan de lo que Dios espera. Y de ahí que Salomón nos hace saber, si logro darle esa importancia
que la palabra de Dios, que la sabiduría de Dios espera de mí, ciertamente entenderé cuál es esa reverencia que Dios espera de mí, ese temor, ese respeto, y conoceré lo que Dios espera de nosotros, porque su conocimiento está en su palabra. Yo no necesito ninguna revelación adicional para hacer la voluntad de Dios. Todo ha sido dado en su palabra. Y podemos seguir caminando con Dios con respecto a lo que continúa, porque dice que Jehová es el que da la sabiduría. Sí, yo puedo matarme y tragarme 1000 libros para ser un abogado, pasar noches en vela estudiando para ser un doctor. Pero si Dios no hubiese preparado a la persona que preparó esos libros o dio esas clases, y si Dios no hubiese dado todas las oportunidades para que yo pudiese tener ese material, simple y sencillamente no tendría acceso a la sabiduría que el mundo me da. Con más razón tengo que comprender que es la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. Démosle la importancia a Dios y su palabra que Él merece. Sigamos su camino. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Dios no nos da las cosas que el mundo enseña. Dios nos da lo que necesitamos saber para seguir adelante. Dios espera que hagamos lo que es correcto, lo que es bueno. De allí que por eso mismo dice sana. Es un escudo a los que caminan rectamente. El mundo va a estar atacándonos constantemente, mas Dios nos provee la seguridad de saber que estamos con Él, y que si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. No me cansaré de hacer hincapié de cada vez que escuchamos santos, no es esos que algunos veneran o le piden algo en oraciones. Cada uno de los que obedece la voluntad de Dios es santo, porque el término santo significa ser separado. ¿Separado de qué? De lo que este mundo ofrece. ¿Separado de qué? De lo que el pecado ofrece, de lo que Satanás ofrece. Hemos sido separados del mundo para el servicio de Dios. Y ciertamente Dios, mientras nos mantengamos en el camino de Él, nos preservará para seguir haciendo su voluntad. Versículo 9 dice que es entonces cuando comprenderé, cuando entenderé, cuando sabré exactamente la justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Por la justicia queremos saber acerca de lo que Dios espera del hombre. Va a llegar ese momento en que Dios nos dirá, ¿eres justo o eres injusto? ¿Has hecho lo que yo esperaba que hicieras o no lo has hecho? Precisamente ese día va a ser el día del juicio, en el que Él dictará sentencia y dirá, ¿eres un siervo bueno y fiel o eres un siervo negligente? La equidad lo que quiere decir es que Dios es parejo. Dios no hace excepción de personas. Dios a todos nos va a juzgar en base a lo que hayamos hecho. Dios no se pone a decir si alguien más alto o más bajo. Él va a buscar si hiciste lo justo o lo injusto, si hiciste lo bueno o lo malo. Para Él, precisamente es el que prepara ese gran camino, que como mencionamos en nuestro primer punto de este libro Proverbios, tiene que ver con que la palabra, la sabiduría de Dios, nos prepara, nos enseña cuál es el camino de Dios, el camino que debemos de seguir. Sin embargo, también nos prepara para aquellos que desean caminar con los injustos. Nos alerta en saber hay algo incorrecto en seguir ese camino, y vamos a hablar de él como seguimos en nuestra lectura. Proverbios 10 al 11, cuando la sabiduría entrara en tu corazón, cuando el conocimiento de Dios entra en tu mente y la ciencia fuere grata a tu alma, o sea, ese conocimiento realmente me gusta, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Deseo que cada uno de nosotros meditemos en la siguiente pregunta que he de hacer por un par de segundos. El estudiar la palabra de Dios, para mí, para cada uno de nosotros, ¿es una bendición o es una carga? ¿Es un placer o es una molestia? Porque podemos reunirnos cada domingo y venir acá a estudiar y alabar y cantar las alabanzas, orar, participar de la cena. Pero si durante la semana no me interesa en absoluto abrir la Biblia, realmente es una carga, es una molestia. Pero si como cristiano comprendo que la palabra de Dios tiene que estar en mi corazón, con más razón debo comprender que Él espera que yo la sepa, que pueda dar una defensa, que pueda ayudar a personas que no conocen la palabra de Dios a conocerla y hacer lo que Él espera para que podamos ser salvos, para que podamos ser añadidos a su iglesia, para que podamos ser parte de su familia. Es por eso que hago esa pregunta, si el estudiar de la palabra de Dios es simplemente una molestia, una carga, o si realmente me provoca placer y es una gran bendición.
Espero que sea la segunda opción que acabo de mencionar. Continuamos porque Dios nos hace saber acerca de dos situaciones a las que nos enfrentamos cuando no tenemos su sabiduría para con nosotros. La primera va a versículos 12 al 15, para librarte del mal camino. Y prestemos atención a lo que hemos señalado, resaltado en ese pasaje, de los hombres que hablan perversidades. ¿Qué tengo que hacer como cristiano en un lugar donde la gente solo habla blasfemia, vulgaridades y cosas sin sentido? No es mi lugar. Como un hijo de Dios yo tengo que buscar cómo cuidar de mi mente, cómo cuidar de mi boca, cómo buscar hacer lo que es de Dios. Estos hombres dejan los caminos derechos para andar en caminos tenebrosos. Y tenebroso siempre me recuerda algo que da miedo. Como cuando anda una mujer que anda caminando por un callejón a solas y a oscuras. Estoy seguro que ninguna dama se siente segura en un callejoncito así. Pues sabe que alguien puede llegar a hacer daño. Incluso los hombres sabemos que quizás por más grandes que seamos, alguien puede golpearnos, asaltarnos, hacernos daño. Porque es algo oscuro, es algo tenebroso. Pero sin embargo buscamos a personas que hablan de esto, personas que se expresan así. Y que vemos que ciertamente, tal vez no literalmente anda en un camino oscuro, pero su andar no es correcto ante los ojos de Dios. Se alegran haciendo el mal. ¿Cuántos hombres vemos que cuentan un chiste vulgar y para él lo más gracioso y lo más bueno que hay? Su boca habla de lo que su corazón abunda. Se alegran haciendo el mal, se vuelven a las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Mi suegro suele decir, precisamente en base a las escrituras, que hablar debe ser sí, sí, no, no. No puedo andar en blanco o negro, no puedo andar en gris. Tengo que ser blanco o negro. Tengo que seguir un camino recto. No puedo desviarme y buscar la forma más fácil. Nuestro Señor habla acerca de un camino angosto. Nos dice que no va a ser fácil esta vida. Podemos seguir trabajando hacia ello. Porque no solamente es el mal camino del que nos libra la palabra de Dios. Incluso precisamente para un hombre nos libra de una mujer extraña. En el caso de las mujeres, la libra de un hombre extraño. Pero vemos que precisamente para ese tiempo cada uno de ellos comprendía lo difícil y lo malo y lo devastador que podía ser una prostituta en la vida de los hombres. Y Salomón lo hace saber, recordemos, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Si algo sabía eran mujeres, el problema es que no sabía cómo actuar correctamente. Y sin embargo hubo a una a la que le dedicó el cantar de cantares. Pero vemos que habla aquí acerca de, hijo, si sigues la sabiduría de Dios, si sigues la palabra de Dios, esta te librará de mujer extraña. Te abrirá el camino a encontrar una buena mujer. Pero ¿a qué se refiere con mujer extraña? Primero que nada, es ajena, que halaga con sus palabras. En el lugar de trabajo quizás se nos acerque una compañera de trabajo y comience a halagarnos, a hacernos sentir bien, tratando de alejarnos. ¿Por qué? El mundo quiere lo que nosotros tenemos. Un matrimonio cristiano es algo hermoso y es algo que merece defenderse. Pero ¿qué va a hacer Satanás? Va a tratar de buscar cómo romperlo. Y esta mujer, aparte, dice que es ajena, ya tiene dueña. Abandona al compañero de su juventud, dice aquí Salomón. Deja al hombre con el que ha pasado su vida, el hombre que le ha dedicado su vida, que provee por ella, que cuida de ella, simplemente por complacer un capricho de meterse con otro hombre que quizás le llamó la atención. Se olvida del pacto de su Dios. ¿Es que acaso la Biblia no nos habla claro de eso? Hombre y mujer para el resto de sus vidas. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esta mujer no solamente llega a ver que hay un problema grande en ella, en la acción que está tomando, en la acción que puede tomar para destruir un hogar, en la acción que quizás alguien más le haga a ella en el futuro, porque si ese hombre se dignó a romper su hogar para estarse con esta mujer, puede romper su nuevo hogar para estar con otra mujer. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Jesucristo nos hace saber que salvo sea por causa de fornicación, el divorcio no es válido. Que quien comete fornicación en el matrimonio adultera y quien se mete con él continúa adulterando. ¿Qué es lo que indica? Mientras sigamos en esa situación, vamos a seguir viviendo en pecado. Y si llegamos a morir, igual estamos condenados a la muerte.
qué importante es saber la relación que debemos tener en nuestro matrimonio, porque precisamente esta mujer extraña que puede meterse en la vida del hijo de Salomón, o lo que es en esta cosa, o esta situación, lo que estamos tratando de ver, como hijos de Dios, si caemos en el pecado, si caemos hacia la tentación, vamos hacia la muerte. Todos los que a ella llegan, todos los que a ella se lleguen no volverán. Seguirán viviendo en pecado. No, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Es importante que entonces comprendamos que la sabiduría de Dios me permite caminar con Dios, me ayuda a aprender cómo debo caminar con Dios, me alerta acerca de cómo debo de alejarme del camino de los injustos, mas ciertamente también me permite ver que puedo caminar con los justos, ser uno de los justos, y no solamente caminar como uno de ellos, sino ser parte de ellos. Los últimos 3 versículos de este capítulo dicen: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, los prevaricadores serán de ella desarraigados. Son un poco complejos si lo vemos desde el punto de vista de que en primer lugar Dios ha prometido a los cristianos que va a crear una nueva tierra, que va a llevarnos a un nuevo lugar, que esta tierra será consumida, como aprendemos en el libro Apocalipsis. Pero tenemos la situación de que no se trata necesariamente de una tierra física en este caso, a que pensar que para el tiempo de Salomón aún no habían caído en el cautiverio. Y cuando cayeron en el cautiverio, todos los que hacían las cosas incorrectas murieron. Más los que hacían lo correcto, los que eran justos, siguieron y tuvieron la oportunidad de volver a Jerusalén. Continuó la semilla viva de Jesucristo, en que el pueblo de Israel pudo hacer todo lo que fuera necesario para que Jesucristo viniera a este mundo. Porque en la palabra de Dios siempre se nos habla de un remanente. Y hoy en día somos nosotros el remanente. Más de 7 billones de personas en el mundo, pero creo que no somos ni 2 millones de cristianos en el mundo. Somos un grupo pequeño. Somos realmente pequeños, pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios involucra que llevemos ese mensaje a más personas para que puedan formar parte de esta familia. Porque los rectos habitarán la tierra, los perfectos permanecerán en ella. En este caso no hablamos de la tierra prometida que hablamos en la clase temprano. No estamos hablando de esta tierra en la que vivimos hoy en día. Sino el cristiano tiene la oportunidad de ir al cielo, convivir con Dios y con Jesucristo en esa tierra. Cuando hablamos del libro de sabiduría del Antiguo Testamento, no podemos desconectarnos del libro que es considerado de sabiduría en el Nuevo Testamento. Y este es el que fue escrito por el medio hermano en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, más hermano completo en la fe, que es Jacobo, o como conocemos en su libro, Santiago. Él dice que si a alguno de nosotros nos hace falta fe, sabiduría, se la pidamos a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Ahora bien, ¿cómo puedo saber cuál es la sabiduría de Dios? Es su palabra. Si la pido, tengo que buscar en la palabra. Todo aquel que tiene alguna profesión necesita estudiar para ella y retener lo que estudió de esa profesión. Ya sea que sea un profesor de matemáticas, necesita saber la matemática. Un obrero necesita saber acerca de los materiales de construcción. El abogado necesita saber de leyes. Pero no simplemente que tiene el libro allí puesto. Necesita saber por ellas, porque en el momento que le hagan una pregunta, tiene que responderla. De esa misma manera, nosotros necesitamos poner la sabiduría de Dios en nuestro corazón. De esa forma es en la que pedimos. Y cuando llegamos al versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios está dispuesto a decirnos qué debemos de hacer, pero no lo va a hacer de una forma milagrosa, no lo va a hacer a través de señales, lo hace a través de su palabra. Todo lo que necesitamos saber está en su palabra. Todo lo que necesitamos para vivir esta vida está en su palabra. Todo lo que necesitamos saber para la próxima vida está en su palabra. Todo lo ha dado Él desde el cielo, inspirando a estos hombres para que escribieran la Biblia. Y es de allí que sabemos que es la palabra de Dios y no la opinión de ningún hombre, porque así se lo hace saber a Timoteo Pablo, quien lo considera su hijo en la fe. Salomón escribió a hijo mío, Pablo le escribe a su hijo mío en la fe. Y estos versículos son muy claros.
Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo aprendió bien de su madre y de su abuela, pero también aprendió mucho de Pablo. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. De ahí que es tan importante que traigamos a nuestros niños a los servicios, que los traigamos a sus clases, que los motivemos, que los incentivemos a que busquen más de Dios. No sabemos si en nuestra casa está el futuro Timoteo, por así decirlo. En el caso de los que tienen niñas, no sabemos si esas niñas pueden llegar a ser buenas maestras para que vayan buenas generaciones de Timoteos. Todo eso está disponible si ponemos nuestra voluntad en darle el valor a la sabiduría de Dios. Las cuales te pueden hacer sabio, pero no sabio para que la gente vea cuánto sabes. No sabio para que digas qué carrera es la que tengo, cuántos doctorados tengo, sino como lo dice, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A través de la palabra de Dios sé todo lo que necesito para ganar mi salvación. Ya Cristo la ganó por nosotros. Lo que nos permite a nosotros ahora es cómo la conservo. Ya hice la voluntad de Dios, ahora cómo la conservo. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Directamente esta palabra inspirada quiere decir que Él mismo la respiró o la inspiró. Como hizo con Adán cuando le dio ese aliento de vida. De esa misma manera Dios inspira a estos hombres a que la escriban, porque hay gran utilidad en ella, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Podemos aprender lo que Dios espera de nosotros a través de saber que la palabra es de Él y nos hace perfectos. No que no cometamos errores, sino que estemos completos, que no nos hace falta nada de lo que necesitamos saber para hacer la voluntad de Dios y así estar preparado para toda buena obra. Para concluir, hermanos, hemos tocado 3 puntos. Gracias a lo escrito por Salomón, podemos afirmar en primer lugar que podemos aprender lo que Dios espera que hagamos para seguir su camino. Ya Él nos enseña el camino que debemos de seguir, nos permite caminar con Él. Sabemos que a través de la sabiduría de la palabra de Dios nos alerta de caminar en el camino de los injustos y nos exhorta a caminar en el camino de los justos, no solamente caminar en ese camino, sino ser parte de ellos. ¿En cuál sabiduría depositamos nuestras esperanzas de vida eterna? ¿En lo que el mundo ofrece o en lo que Dios ofrece? Sabemos que este mundo no me ofrece nada para la próxima vida. Este mundo es temporal, pero Dios tiene un gran plan para nosotros. Y es precisamente que hay una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Y la voy a hacer en base a un himno escrito por un hermano. La versión en español no existe, o al menos no la he visto traducida, pero el himno se llama Do You Love the Lord? Y fue escrito por el hermano Holland, hermano que partió a su recompensa hace escasos 3 días. El hermano no solamente era un predicador, sino que era considerado predicador de predicadores, porque todos los predicadores amábamos escuchar sus mensajes, sus enseñanzas. Era también conocido como el evangelista cantor, porque siempre cantaba con gozo las alabanzas. Murió a los 87 años, teniendo 70 de ellos como predicador y más de 30 como educador. Preparó a otros hombres a que llevaran la palabra de Dios. Pero en este himno las estrofas dicen de la siguiente manera: Dios envió a su Hijo único desde los reinos celestiales de luz para llenar nuestras vidas de paz y mostrarnos su gran amor. Él sangró y murió por ti en el cruel Calvario. Su preciosa vida dio para nuestras almas del pecado salvar. Cuando en ese hogar celestial donde todo es paz y amor, cantaremos alabanzas de nuestro Salvador durante días sin fin. Oh sí, amamos al Señor. Oh sí, amamos al Señor. Un sí que no es condicional, sino que es afirmativo. Le serviremos todos los días y caminaremos por el camino angosto. En el coro, el hermano dice similar a la última estrofa: oh, amas al Señor. Oh, amas al Señor. Si es así, entonces sírvele a Él todos los días y camina por el camino angosto. El valor de la sabiduría, tal como la ha mencionado Salomón en lo que hemos estudiado, nos hace saber que hay un gran plan de Dios para todos nosotros. Él desea que sigamos su camino, que a pesar de que es un camino angosto, es el mejor camino que podemos seguir.
Es por eso que siempre exhortamos a quienes nos visitan a aceptar la invitación del Señor. Hablamos acerca de que Él nos enseña que si estamos cansados y cargados, Él nos hará descansar. Mateo 11, 28 al 30. Y sabemos de ello a través de que cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos la predicación, es la palabra de Dios la que estamos buscando escuchar y no la palabra del hombre. Y es precisamente a través de la palabra de Dios que aprendemos, comprendemos y creemos que Dios existe y nos galardona. Comprendemos que debemos de arrepentirnos por el perdón de nuestros pecados y enderezar nuestro camino para ir hacia la senda que Dios ha trazado. Comprendemos que una vez hemos arrepentido de lo que hemos hecho anteriormente, debemos de ser bautizados en el agua, totalmente sumergidos, para el perdón de nuestros pecados, en representación de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Cuando hacemos todo esto, y omití que tenemos de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, poder decir lo que la Biblia dice, efectivamente saber que Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Cuando hacemos todo ese proceso, podemos tener ese conocimiento de saber que somos hijos de Dios en ese momento. Y los que ya lo hemos hecho sabemos que nos equivocamos en ocasiones, pero podemos arrepentirnos y volver al camino correcto. Podemos hacer lo que Él espera de nosotros. Podemos contar con nuestros hermanos para que oren por nosotros, nos fortalezcan, nos alienten y nos ayuden a seguir adelante. Sea cual sea la situación que estemos pasando en esta mañana, les invito a ponerse de pie mientras cantamos este himno de invitación.